Sí, yo quisiera hablar de la creación del Centro de Enseñanza Gráfica de Venezuela, porque yo participé en la creación de esa institución y quisiera dejar como testimonio cómo fue realmente, por qué se creó y de qué manera. Porque yo estaba trabajando en el Instituto de Diseño de la Fundación Neumann y una noche me llaman por teléfono. Era una llamada de Luisa Palacio, la artista que era profesora de grabado del Instituto de Diseño. Luisa Palacio, que todo el mundo la conocía como la nena, me llamó una noche a mi casa y me dijo que si yo quería ir a trabajar con ella y con Manuel Espinosa. Y yo le dije, bueno, pero ¿de qué se trata? Entonces me dijo, bueno, Lucila Velázquez, que en ese momento era la ministra de Cultura de Venezuela, la había llamado a ella para que le ayudara a resolver un problema que tenían con un instituto de gráfica que había. Ese instituto se había transformado en algo incontrolable. Se habían apoderado del instituto más bien los estudiantes, muchos se quedaban a dormir allá, y bueno, aquello se había convertido en algo, o sea, se había desviado por completo de su labor principal. Entonces llamaron a la nena para que ayudara a rescatar esta institución. Y entonces la nena, ella dijo, eso no se puede arreglar, hay que hacer algo nuevo, algo diferente. Y así fue como ella creó una institución diferente y me llamó para que yo la ayudara a ella en todas las gestiones que había que hacer. Nosotros estuvimos, lo primero que hicimos fue alquilar una casa allí en la Florida y tuvimos 2 años tratando de ponerlo a funcionar, porque eso fue una lucha que tuvimos que tener con muchas cosas, desde el punto de vista económico, presupuestario. Después se creó una oposición, las personas que estaban en el antiguo centro trataron de obstaculizarnos todas las gestiones que nosotros hacíamos para abrir el centro. Y en un principio dependíamos de recursos humanos, pero en vista de que no había forma de que eso pudiera echarse a andar, entonces la nena dijo, la única manera, vamos a salir de la Dirección de Recursos Humanos y vamos a hablar con el presidente del Instituto Nacional de Cultura, que era Eduardo Morreo. Entonces fuimos y pedimos una cita, la nena y yo, para hablar con Eduardo Morreo y explicarle la situación, y que si nosotros teníamos que seguir dependiendo de recursos humanos, pues nunca íbamos a salir, porque había muchos enemigos que nos impedían todas las gestiones que nosotros hacíamos. Entonces, menos mal que Eduardo Morreo entendió la situación y dijo, bueno, si ahora, desde ahora, ustedes van a depender de presidencia. Y así fue como empezamos
bueno, como continuamos ahí, tuvimos que buscar, se hicieron los muebles, se diseñaron los muebles de los talleres de litografía, serigrafía y grabado. Se adquirimos los materiales. Y bueno, en eso estuvimos 2 años, luchando y luchando hasta que por fin pudimos tener todo lo que se necesitaba. La nena se desesperaba a veces y decía, yo me voy a dar clase bajo la mata de mango que tenía en la casa, pero yo voy a dar clase. Y fue importantísimo. Ella era una persona realmente admirable, una persona que amaba lo que hacía, que le encantaba enseñar y que eso era algo que lo transmitía. Ella en el Instituto de Diseño, el grabado era una asignatura más, pero ella lo convirtió en algo muy importante por la manera como ella asumía su pasión por el arte y por el grabado. Y realmente los que estuvimos al lado de ella aprendimos a querer lo que eran las artes gráficas. Y ella lo transmitía. Y bueno, y así fue como el SEGRA pudo abrir sus puertas y allí se formaron, bueno, muchísimo, porque también el SEGRA, así como el Instituto de Diseño de la Fundación Neumann, venía a suplir la carencia de una escuela realmente de artes plásticas, porque la Escuela Cristóbal Roa no llenaba pues varias exigencias. Entonces en el Instituto de Diseño, además de, porque eso era un instituto de diseño tridimensional y gráfica, pero acogió a gente que quería ser artista realmente y encontró en el Instituto de Diseño de la Fundación Neumann una vía para poder desarrollarse también como artista. Igualmente pasó con el SEGRA, que vino a llenar muchas expectativas para personas que querían ser artistas. Y de allí, del SEGRA, salieron personas que agarraron pues definitivamente su camino por el arte, a pesar de que nunca dejaron de hacer gráfica. Pero ahí en el SEGRA, que así se llamaba, el Instituto de Enseñanza de Artes Gráficas, ahí en el SEGRA encontraron lo que muchos artistas buscan. O sea, sobre todo una sensibilidad por lo que es el arte y llenar sus necesidades también, no solamente como grabadores, sino como artistas. Porque un día Diego Barbosa, que ya era un artista de cierto nivel, se inscribió en el SEGRA y yo le pregunté que por qué se había inscrito él ahí cuando él ya era un artista de cierto nivel. Y entonces él dijo que era para adquirir disciplina, porque le faltaba disciplina. Y así, porque el arte es así, el artista va a una escuela buscando algo muy específico que él necesite. Y una vez que lo adquiere, bueno, se va a trabajar solo o se va por otros caminos, porque también de allí salieron gente como por ejemplo Ligie Talmor, que actualmente es una de las grabadoras contemporáneas más importantes. Y otra cosa que tenía el SEGRA, que fue muy importante, que venían
artistas de otros países invitados a trabajar allí, porque la nena decía que era más provechoso, en vez de mandar alumnos fuera, traer a los artistas, y así se beneficiaban muchísimas más personas. Y así fue que ahí fue donde yo conocí al artista mexicano, a Juan Manuel de la Rosa, que la nena lo invitó para que nos enseñara a hacer papel. Y así fue como él hizo talleres ahí en el Segra de fabricación de papel a mano. Taller que por supuesto yo en todas partes que podía aprender algo, aprendí a hacer papel a mano con Juan Manuel de la Rosa. Y fue importantísimo porque ahí no solamente nos enseñó a hacer el papel, sino a querer el papel y a saber lo que significa el papel dentro del trabajo del artista. Y así como él, vino gente de Estados Unidos al Segra y gente de Latinoamérica también estuvieron invitados a trabajar allá. Por eso es que el Segra marcó fue históricamente, dejó una huella muy profunda, no solamente en el centro, en las cuestiones técnicas, de lo que es la litografía, la serigrafía y el grabado, sino en la manera de cómo ver el arte y cómo sentirlo. Yo aproveché también. Okay. Continue. You can continue. Bueno, sí, entonces yo me tuve que retirar, me retiré del Segra, y mientras tanto, mientras yo estuve en el Segra, se estuvo germinando la creación del Instituto de Artes Plásticas Armando Reverón. Eso es otra cosa que Manuel Espinosa lo encargaron de crear la institución. En ese momento Manuel no tenía una oficina donde él poder trabajar de eso, entonces yo del Segra le di un espacio a él para que él trabajara en ese proyecto. Y además de eso, las reuniones que se hacían para cuando se creó el Instituto Armando Reverón, se hacían en mi oficina. Y ahí en mi oficina venían artistas como Mateo Manaure, Alirio Palacio y Guevara Moreno y varios Alejandro Otero, se reunían en mi oficina y hacían las reuniones para cuando se creara el Instituto Armando Reverón. Y bueno, ese fue otro aporte, pues, y por eso yo estuve presente en algunas instituciones desde sus comienzos, y bueno, y colaboré en lo que pude para que se crearan esas instituciones. Pero entonces de mi estadía en el Segra y esos años, y porque yo siempre he estado investigando acerca de la enseñanza del arte, porque yo, aunque yo soy docente en literatura y en gramática en español, pues siempre me llamó la atención de la enseñanza del arte. Y como yo estaba en instituciones donde se practicaba eso todo el tiempo, yo me metía a las clases que daba Lirio Palacio, a las clases que daba Manuel Espinosa, a las clases que daba Clara Subo en el Instituto de Diseño,
tratando de ver cómo ellos enseñaban en el Segra con Edgar Sánchez, Antonio Lazo, todos que fueron Jorge Stever, bueno, muchos de esos artistas que pasaron allí como profesores. Luis Chacón, que dio un seminario muy acerca del uso del buril. Entonces me puse a pensar en eso y además ya estaba cansada de trabajar en la administración pública y un día Manuel Espinosa me dijo, ¿por qué no hacemos nosotros una institución que no tenga nada, o sea, por nuestra cuenta, sí, que no tengamos que defender del gobierno, depender, sobre todo de toda la cuestión burocrática que hay en el gobierno. Entonces, bueno, así nació el Federico Brand. Y yo siempre pensando en la enseñanza del arte y habiendo estudiado cómo se formaron los artistas a través de la historia, desde el Renacimiento, bueno, los impresionistas, todo eso, me puse a pensar que bueno, que lo que el arte no depende de una escuela y yo recuerdo nosotros en el Segra, a los alumnos se escogían los alumnos llevaban carpetas de trabajo y se seleccionaban. Y recuerdo que un día Edgar Sánchez, viendo uno de los trabajos de un alumno, él dijo, esta persona no debe entrar al instituto, porque si no se echa a perder. O sea, que es mejor que no se le enseñe. Yo me puse a pensar, imagínate qué hubiera pasado si Bárbara Rivas se hubiera inscrito en una escuela de arte. Bueno, se echa a perder. Y así. Entonces yo dije, no, tiene que ser otra manera de que, porque sí son necesarias las escuelas de arte, pero no así, de esa manera como son. Entonces descubrí que en Nueva York había el Art Students League de Nueva York, y donde han salido artistas como Pollock, y donde estuvo George O'Keeffe y Rauschenberg. Entonces yo dije, bueno, no, me fui a Nueva York, conocí la escuela, vi lo que era, y entonces invité a un profesor, a Bruce Dorfman, para que viniera a dar un curso al Federico Brand. Sobre todo me interesaba que le diera curso a los profesores para que vieran que era posible dar clase en un aula a alumnos de distintos niveles, que podrían estar uno empezando a otro, que eso era perfectamente posible, y así era, y así fue en el Federico Brand. Uno no puede obligar a un estudiante a quedarse en un año para luego pasar al segundo, y cuando hay alumnos que van mucho más rápido y se retrasan también en sus cosas, entonces el alumno escoge, o sea, cuando ya siente que ya no, que él tiene que pasar a otro nivel, pues puede hacerlo perfectamente. Y allá en el Federico Brand tampoco había evaluación, porque qué nota se le va a poner, o sea, es muy difícil, porque Van Gogh lo sacaron de clase porque el profesor decía que él no sabía dibujar y cosas así. Entonces,
Picasso se burlaba de su profesor y decía que él sabía más y realmente sabía más. Bueno, y entonces se daban todas esas particularidades y que había que respetar eso. Bueno, ya me cansé. Me cansé de hablar tanto. You can continue. Continue. Sí. Okay. Continue. Bueno. Y entonces, así surgió el Instituto Federico Barán, que reunimos, bueno, estaba Manuel Espinosa, Alirio Palacio, estaba Edgar Sánchez y Graciela Pantin, una gran investigadora en arte también, y Yolanda Chirinos Carnevali, que ya venía, trabajó conmigo parte en el SEGA, que también es una persona muy vinculada al arte. Y entonces empezamos lo primero que hicimos, por supuesto, buscar una casa y alquilarla, que la alquilamos en San Bernardino. Y la casa, el requisito que tenía era que tenía que tener una mata de mango, porque allá en el Segra había una mata de mango que además resolvía muchos problemas. Cuando venía la temporada de mango, bueno, conseguimos esa casa con una mata de mango y la alquilamos. Y también yo hoy en día realmente no sé cómo hicimos nosotros claramente, porque nosotros ninguno disponíamos de recursos así económicos. Y no, yo no recuerdo exactamente, yo sé que yo pedí una ayuda al Congreso. Y en estos momentos, Paulina Gamos estaba de congresista y sí me ayudó a que nos dieran pues una asignación anual. Pero claro, entonces nosotros cobrábamos, teníamos que cobrar porque eso por supuesto no era suficiente para pagarle a los profesores. Y en Venezuela no hay tradición, si se quiere llamar tradición, de pagar por las escuelas de arte. Y eso había pues como quien dice sentar un precedente o que se acostumbrara a la gente a pagar y bueno, sí, teníamos pues ya, tuvimos pues buena asistencia y cobrábamos y podíamos pagarle a los profesores. Nosotros, Yolanda Chirino y yo, que éramos por supuesto las que estábamos al frente de eso y tratando de que eso funcionara, sobre todo, tuvimos 2 años que no cobrábamos. Afortunadamente, bueno, yo tenía a mi esposo que me mantenía, pero que necesitaba, sí, ayuda. Yo, mientras tanto, vendía obras de arte, que no era, ya hacía también un trabajo de avalúo de colecciones
porque yo también hice unos seminarios en la Universidad de Nueva York acerca del avalúo de las obras de arte, porque en Venezuela no existen esos estudios. Y no quería estar improvisando. Estuve un mes en Nueva York aprendiendo con unos seminarios acerca de los avalúos de obras de arte. Y así, bueno, el instituto empezó a funcionar con clases de dibujo, de pintura y de escultura. Y también creo que de fotografía se pudo hacer, por supuesto, con la colaboración de los artistas, que en eso fueron muy generosos en todo lo que nos dieron y nos ayudaron también. Manuel Espinosa daba clases, Graciela Pantin también estuvo de profesora y después otros profesores amigos, así como Carlos Sánchez Vega estuvo dando clases ahí también. Y yo aproveché los contactos que yo tenía durante el SEGRA. Juan Manuel de la Rosa, que vino a Venezuela, dio también unos cursos acerca de la encáustica. Y bueno, así María Eugenia Manrique, que fue una gran profesora, Carolina, la hija de Alejandro y Mercedes, Carolina Montero. Y bueno, y así tuvimos 12 años luchando con el instituto hasta que llegó un momento que presupuestariamente ya no podíamos, porque no podíamos pagar el alquiler, era muy difícil pagarle a los profesores y subir las mensualidades imposible. Entonces, bueno, hubo que tomar decisión. Yo busqué ayuda incluso con el Museo de Bellas Artes, con el Museo de Arte Contemporáneo, para que anexaran el instituto aparte de las actividades de los museos, pero no fue posible. Incluso fui a pedir ayuda a una institución bancaria que me dijeron que es posible que pudieran ayudarme, tampoco la conseguí. Así que ya yo me estaba desgastando mucho y no tenía mi vida ninguna tranquilidad para nada. Entonces, bueno, lamentablemente hubo que cerrarla. Pero valió la pena el esfuerzo que hicimos. Hoy en día hay muchos que pasaron por el instituto, porque están trabajando muy bien y siguen pintando y son buenos artistas. Y bueno, y así, a veces me han pedido, una vez me pidieron ayuda para hacer algo similar ahorita en Venezuela, y bueno, yo le dije, yo puedo dar toda la ayuda que yo pueda, pero yo no puedo comprometerme pues a una cuestión que hay menos por lo que, como está el país ahorita. Pero bueno, esa ha sido mi ¿cómo diré? Yo no sé cómo llamarlo, mi peregrinación por el arte, porque no sé si fue que yo escogí al arte o el arte me escogió a mí. Pero desde que yo tuve mi primer contacto serio con el arte, como fue en el Instituto de Diseño de la Fundación Neumann, pues no he podido dejarlo. Y porque el arte que ha conducido mucho mi vida me ha hecho ser otra persona, y quisiera de alguna manera, por eso es que trato
en lo que escribo, que también estoy escribiendo sobre eso, de despertar el interés hacia el arte como decía Herbert Reed, que para mí tiene la mejor definición del arte que puede haber, que el arte lo que tiene es el poder de transformarnos a nosotros mismos. Y bueno, ese ha sido mi recorrido de cuántos años, de 30, 40, y que nunca me he podido desprender de eso. Y que la satisfacción mía ha sido haber ayudado a formarse a muchos artistas que están ahora y haberlos conocido y haber conocido personas tan extraordinarias como Manuel Espinosa y Edgar Sánchez y Alirio Palacio y la nena Palacio, gente como Cruz Diez, que también lo conocí, como Soto, aunque fue muy fugaz, pero lo poco que lo traté sí me enseñó muchas cosas. Y bueno, hoy en día estoy escribiendo sobre esas cosas del arte y quisiera con esto pues como el arte sí es una cosa que puede transformarlo a uno y que generalmente se ve como algo así superfluo por la mayoría. Tengo que hablar de cómo uno con el arte ve las cosas diferentes. ¿Será? Yo creo que there is another things